Saludos. En esta ocasión les estaremos hablando sobre lo que es la ocupación militar norteamericana de 1916 hasta 1924. La invasión no se produjo porque el gobierno dominicano hubiera violado la Convención de 1907. Como alegó el gobierno norteamericano, esa no fue más que una causa política para justificar lo que era la intervención. Hay que tomar en cuenta que al imperialismo norteamericano le interesaba modernizar lo que era la economía del país, sobre todo construir carreteras para ampliar sus inversiones en la economía de exportación. La influencia de Estados Unidos era cada vez mayor en ese rubro, principalmente en la industria azucarera, que con la Guerra Mundial de 1914 hasta 1918 se había vuelto más rentable debido a la baja de la producción de azúcar de remolachas en los países europeos involucrados en el conflicto. La guerra mundial disparó los precios de azúcar de $3 el quintal en 1914 a $25 en 1920. Las exportaciones de azúcar pasaron de casi $5 millones a $45 millones en esos años. Otros rubros como el cacao y el tabaco en hojas también crecieron, también como el café. En cambio, creció hasta el año 1919 cuando alcanzó los 6.6 millones de dólares de exportación, 19 veces más que en 1914, y se desplomó tras la crisis que se presentó en 1920. Las exportaciones totales del país pasaron de poco más de 10 millones de dólares a casi 59 millones. Esos fueron los años de la llamada danza de los millones. Las exportaciones dominicanas garantizaban el pago de las deudas externas contraídas en buenas medidas con los Estados Unidos. En plena Primera Guerra Mundial, Estados Unidos también quería prevenir la influencia de otros imperialismos y fortalecer lo que eran sus posiciones en América Latina, donde podía proveerse de alimentos y materias primas, en tanto tenían que desviar parte de sus recursos para lo que era la guerra. Por eso la acción norteamericana no se limitó a Dominicana, sino que abarcó a otros países como Cuba, México, Nicaragua y Haití. En Dominicana el imperialismo norteamericano extendió que había llegado la hora de desplazar definitivamente a los países europeos, sobre todo a Alemania, que tenía el 20% de comercio de exportación e importación de Dominicana. Medidas políticas del gobierno invasor para imponer el orden. Ellos disolvieron las fuerzas regulares del ejército dominicano y las sustituyeron por tropas de Estados Unidos. Se asumieron las tareas de defensa y orden público. También decretaron el desarme de la población y lo obligaron a entregarle sus armas a la autoridad norteamericana. A quienes se negaba se les perseguía. También en 1918 reorganizaron los cuerpos armados bajo su propia dirección. En el año 1920 se creó una escuela de entrenamiento de oficiales dominicanos en Jaina para que la guardia pudiera garantizar el orden cuando las tropas salieran del país. A ese grupo de oficiales pertenecieron a Rafael Leónidas Trujillo y algunos militares que lo ayudaron a establecer su dictadura en los años 1930-1961, como Federico Fiallo, Fausto Camayo, Leiva Pau, Félix Hermida, Melido Marte, Rafael Espinalla, Simón Díaz, entre otros. También para impulsar la economía, ellos tomaron algunas medidas para que el Estado fuera más eficiente y pudiera desarrollar la economía mucho más rápido. Y esto fue ampliar el mercado nacional y abaratar la fuerza de trabajo mediante la mayor producción de alimentos y su comercialización interna. También facilitar el transporte de mercancía internamente hacia el exterior y reducir costos. También facilitar las ventas de mercancía de Estado en diversas zonas del país, para lo cual el gobierno redujo los impuestos de aduana a dichas mercancías. También para ellos poder mantener el control de las aduanas, tuvieron, como la exportación aumentaron, para el 1920 se había pegado casi toda la deuda externa. Ante eso, la convención de 1907 podía perder vigencia y el gobierno de Estados Unidos debía de entregar la aduana. Incluso ni tendría justificación. Para mantener las tropas, pues invadió el país porque supuestamente el gobierno de Jiménez no cumplía con lo establecido en dichas convenciones.
Para ello justificar el control de las aduanas, el gobierno de ocupación contrató nuevos préstamos, lo cual también era conveniente para generarles ganancias a los burgueses bancarios y financiar las obras del Estado. Resistencia de la ocupación, los gavilleros. Los llamados gavilleros fueron un agrupamiento armado que luchó contra la ocupación hasta los inicios del año 1922, cuando ya se habían anunciado los primeros planes de desocupación. Operaron en el país y estaban integrados mayormente por campesinos y trabajadores de las zonas rurales donde se expandía la producción azucarera. Incluso hubo participación minoritaria de delincuentes comunes que operaban antes de la ocupación. El hecho de que comenzaran a operar desde el inicio de la invasión norteamericana y que se extendieran por 5 años indica que era un movimiento con orientación política antinorteamericana a pesar de su composición diversa. Los gavilleros actuaban con dispersión como las organizaciones guerrilleras y al mismo tiempo coordinaban ataques contra objetivos importantes. Esto le permitió tener algunos éxitos y prolongar su lucha. En el momento de mayor desarrollo lograron tener bajo las armas a cerca de 1,000 hombres y un buen apoyo campesino. Durante los 5 años que operaron tuvieron más de 300 combates, alrededor de uno por semana. Murieron miles de personas y las otras fueron heridas. Uno de sus participantes fue Gregorio Urbano Gilbert, quien años después combatió con el revolucionario nicaragüense Augusto Sandino cuando las tropas norteamericanas invadieron a Nicaragua en el año 1927. El nacionalismo urbano. Durante los años de la ocupación, sectores intelectuales urbanos mantuvieron un rechazo a la misma. Aunque no con acciones armadas, el organismo coordinador de este movimiento fue la Unión Nacional Dominicana, a la que pertenecían intelectuales como los hermanos Enrique y Carvajal, Américo Lugo, Emiliano Tejera, Fabio Fiallo, Federico García y otros. Habían otras personas de prestigio o de poder económico, básicamente de la pequeña burguesía acomodada y en menor medida de la burguesía. Hay que resaltar que los sectores más nacionalistas que existían, el retorno de la soberanía sin condiciones, crearon el Partido Nacionalista, grupo antinorteamericano de época militancia que funcionó durante los momentos finales de la ocupación y durante el posterior gobierno de Horacio Vázquez. Sobre el fin de la ocupación. En el 1924 se produjo la desocupación norteamericana tras la firma de un plan entre Francisco Peinado, abogado conservador dominicano, y Charles Evans, secretario del Estado norteamericano. El plan establecía, entre otras cosas, el mantenimiento del orden impuesto durante la ocupación. El comerciante Juan Bautista Villini Burgos fue nombrado presidente provisional y en las elecciones de ese mismo año fueron electos presidente y vicepresidente Horacio Vázquez y Federico Velázquez, dirigentes de los partidos nacional y progresista que participaron aliados en las elecciones. Cabe destacar que las consecuencias de la ocupación fueron aumentar el peso de la relación capitalista en la sociedad dominicana, a partir de la consolidación de un modelo agroexportador azucarero dependiente. Se modernizó la infraestructura vial y se desarrolló el comercio exportador e importador, sobre todo con inversiones directas de Estados Unidos. La industria azucarera pasó a ser controlada por el capital norteamericano. Se concentró la propiedad de la tierra con el despojo a campesinos y terratenientes tradicionales por parte de la empresa norteamericana. También cabe recalcar que se consolidó el papel dominante del imperialismo norteamericano en el país, en los planos políticos y económicos. Desnacionalizó la fuerza de trabajo en la actividad azucarera con la inmigración masiva de haitianos y cocolos, grupos étnicos de las Antillas Mayores y las Bahamas. Se consolidó el mecanismo de endeudamiento externo del Estado Dominicano.
se liquidó el caudillismo y se estableció un nuevo sistema político de dominación, con un ordenamiento legal y un Estado modernizado, que asumió labores de servicios sociales y de fomento a las obras públicas y la producción. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperamos de que les haya gustado y que hayan podido aprender mucho.